Mario, Lara Croft, Pac-Man, esta pieza de Tetris. Desde su origen los videojuegos nos han permitido meternos en la piel de grandes héroes y vivir sus aventuras. Al día de hoy lo tenemos súper internalizado, pero no deja de ser un concepto interesante. En vez de escuchar o leer historias sobre personajes, los videojuegos nos permiten vivir en carne propia, o a través de un control y una pantalla, estas historias, tomar las decisiones, cometer errores, averiguar qué pasaría si fuera yo un caballero, o un abogado, o un cocinero, o un mono dentro de una pelota. Y es que, por más ridículos o alejados de la realidad que sean los personajes, como jugadores igual conectamos con ellos de alguna manera. Tu jugador promedio no es un elfo rubio, pero nunca vas a escuchar a alguien decir estaba jugando Zelda y Link salvó a la princesa. No, yo salvé a la princesa. Si no hubiera tocado los botones, Link se hubiera quedado ahí parado mirando las plantas. Ahora, ¿qué pasaría si yo me viera como Link? O mejor aún, si Link se viera como yo. ¿Sería mejor? La creación y customización de personajes es una de esas features que existen en los videojuegos desde hace años y que solo se ha vuelto más compleja y detallada a medida que avanza la tecnología. Es un elemento de vital importancia en juegos multiplayer masivos, pero muchísimos juegos de un jugador también te permiten crear, nombrar y customizar a tu propio personaje. A pesar de esto, parece no haber un consenso sobre cuándo incluir esta feature. Podemos ver juegos del mismo género, el mismo tono y la misma jugabilidad, con creación de personajes y sin creación de personajes. ¿Por qué es esto? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de añadir esta característica? ¿Y qué genera esto en los jugadores? Para contestar esto, una buena idea puede ser remontarnos a sus orígenes. Es difícil determinar cuál fue el primer videojuego en incluir un sistema de este tipo, pero, y me van a tener que perdonar por volver siempre a este tema, está claro que la creación de personajes en los videojuegos es un descendiente directo de la creación de personajes en los juegos de rol. Ahora, existen un par de diferencias clave entre ambos medios. Para empezar, al crear un personaje en un juego de rol, los jugadores se suelen centrar en la personalidad e historia de trasfondo de los personajes, y no tanto en lo físico, ya que al fin y al cabo no los vamos a estar viendo. La personalidad y backstory son factores que, por limitaciones tecnológicas más que nada, no suelen afectar tanto a la jugabilidad en un videojuego. Así que en cambio la creación de personajes en videojuegos hace un énfasis mucho mayor en la parte cosmética, llegando a darte la posibilidad de alterar el largo de la nariz o la distancia entre los ojos del personaje al milímetro. A su vez, mientras que el rol normalmente se intenta inventar personajes bien diferentes y actuarlos, en los videojuegos suele haber una inclinación hacia crear personajes que se ven lo más parecido a los jugadores, a uno mismo. Y esta es justamente una de las grandes ventajas de la creación de personajes, poder verse a uno mismo en el juego. Quizá yo no tenga problema en identificarme con Batman o con Geralt de Rivia o con Solid Snake, pero ese no será el caso para todo el mundo, sobre todo gente de otros géneros y otras etnias, en un medio que no es particularmente conocido por su diversidad. El poder jugar como personajes que se ven como uno mismo puede ser un enorme bonus a la inmersión de los jugadores. Sin embargo, esto viene de la mano de una gran desventaja, y es que los personajes customizables no son realmente personajes, son avatares, representaciones físicas que puede que se vean como nosotros queramos, pero no tienen una personalidad definida. No voy a sentir lo mismo por este señor pelado que creé en Dragon Age que por Ellie de The Last of Us. O para ponerlo de otra manera, Mario no sería el icono que es hoy si en Donkey Kong nos dejaran crear a nuestro propio personaje. Desde el punto de vista de los desarrolladores, un gran punto de venta es justamente generar estos personajes icónicos. Si mi personaje principal es customizable, ¿qué voy a poner en la caja? ¿Qué voy a poner en los trailers? ¿De qué voy a vender peluches? Algunos juegos ofrecen soluciones interesantes. El Fallout, por ejemplo, te deja customizar a tu personaje jugable, pero genera una mascota en el Bolt Boy, un personaje cartoon que aparece repetidamente en los menús del juego. O Mass Effect, por ejemplo, donde podés crear al personaje, pero inmediatamente se le da una personalidad bien definida con la actuación de voz, y que aunque le puedes dar un nombre lo llaman todo el juego por su apellido, Shepard, que de alguna manera vuelve un poco irrelevante tus decisiones. Todo Mass Effect de hecho tiene un buen balance entre permitir decisiones del jugador y marcar una línea bien definida con el personaje principal. Otro aspecto a tener en cuenta además es que mientras más opciones se van agregando, customizar un personaje se va volviendo un proceso cada vez más largo y cada vez más aburrido. Siempre existe la opción de saltearlo, pero si agregamos una feature, lo último que queremos es que el jugador se sienta forzado a saltearlo, sobre todo si es lo primero que ve cuando empieza a jugar. En definitiva, la customización de personajes es una herramienta poderosa a nuestra disposición. Puede incrementar la inmersión y la diversidad de los jugadores, sin mencionar la rejugabilidad de volver a empezar el juego con un personaje diferente, o la diversión de diseñar un protagonista horrible.
pero a la vez capaz que nos dificulta el crear protagonistas definidos y reconocibles, con los que los jugadores se puedan encariñar. Está claro que no es necesario que el personaje se vea como uno para poder disfrutar el juego, pero a la vez esto ayuda muchísimo para generar una experiencia única y personalizada para el jugador. Al realizar una encuesta en redes sociales, me sorprendió descubrir que, aunque la diferencia no era muy grande, la mayoría de los encuestados normalmente crean personajes que no se parecen a ellos mismos, sino que son completamente diferentes. Y si ese es el caso y los jugadores igual van a estar jugando como alguien diferente, ¿no sería mejor dejar que el equipo desarrollador diseñe el personaje en vez de darle esa tarea a los jugadores? ¿O estaríamos perdiendo mucho si no dejamos que los jugadores se sientan dueños de su propio avatar? Obviamente no hay una respuesta única, y cada jugador y cada desarrollador va a tener una opinión diferente. Pero está claro que la creación de personajes es un arma de doble filo. Es importante saber cómo y cuándo usarla, y es importante tener en cuenta qué ganamos y qué perdemos cuando la implementamos.